Me llamo Amalia Torres. Tengo 63 años. La mayoría de las mañanas me despierto antes del amanecer. Preparo un té de manzanilla y escucho cómo la ciudad de Puebla despierta lentamente detrás de las cortinas. Siempre he querido las rutinas, esas pequeñas cosas confiables que hacen que la vida se sienta manejable. Después de que mi esposo falleció, ese sentido de orden me mantuvo firme, las cuentas pagadas a tiempo, el jardín podado, la despensa organizada por colores. Cuando tomé un trabajo de medio tiempo manejando las cuentas en la biblioteca pública de Cholula, no fue por los pesos. Solo quería sentirme útil otra vez. Últimamente, sin embargo, mi hijo Gabriel se había mostrado distante. Vivía conmigo después de que su negocio en el mercado de artesanías se desaceleró, prometiendo que sería temporal, pero los meses se alargaron y algo en su tono cambió. Empecé a notar impaciencia donde antes había cariño. Así que, un jueves por la noche, decidí ponerlo a prueba. Tal vez fue un impulso tonto, pero necesitaba saberlo. Estaba comiendo sobras en la barra de la cocina cuando lo dije: Gabriel, hoy me despidieron. Esperaba una mirada de sorpresa, tal vez una mano buscando la mía. En cambio, se quedó inmóvil. Dejó el tenedor con un ruido seco y dijo: claro, era de esperarse, murmuró. Has estado distraída por semanas. Parpadeé, desconcertada. Que soltó una risa seca, sin humor. Mamá, no tienes que fingir que todo está bajo control. Tal vez es hora de que dejes de tratar de demostrar que puedes con todo. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras pesadas, cada una cargada con décadas de sacrificios invisibles que se desvanecían en el aire frío. Sus palabras dolieron más de lo que deberían. Esperé a que se suavizara, a que dijera que no lo decía en serio, pero no levantó la mirada. No quería que te preocuparas, dije en voz baja. Ya estoy preocupado, respondió cortante. No dejas que nadie te ayude y luego te desmoronas. Es agotador. Se me cerró la garganta. Quise decirle que no era cierto, que no había perdido mi trabajo, que de hecho esa mañana me habían ascendido hasta encargada de cuentas, pero la mentira ya se había escapado. Y ahora, confesar la verdad solo me humillaría más. Recogió su plato, lo enjuagó y salió de la cocina sin decir más. El sonido de su puerta al cerrarse en el piso de arriba retumbó en la casa como una sentencia. Me quedé sola junto al fregadero, con la luz de la estufa titilando contra la ventana. Afuera, la calle estaba silenciosa, bordeada por los mismos naranjos que mi esposo plantó hace décadas. Sus sombras se movían ligeramente con el viento, inquietas, inciertas, como se sentía mi hogar de repente. La cena del día siguiente fue como un trámite que todos nos sentíamos obligados a soportar. Gabriel estaba sentado frente a mí, desplazando la pantalla de su celular entre bocado y bocado de pollo recocido. Su esposa, Daniela, llenaba el silencio con preguntas corteses: cómo iba la biblioteca, si había visto las noticias sobre el nuevo parque en el centro de Puebla. Pero su tono era distante, su sonrisa apenas un trazo. Respondí con el mismo calor superficial que ella ofrecía, cuidando de no agitar más el ambiente. Cada sonido en la cocina se sentía amplificado: el roce de los tenedores, el zumbido del refrigerador, el suave golpeteo de sus uñas contra la mesa. Antes solíamos reír en esta mesa, cuando Gabriel era un niño que no podía quedarse quieto el tiempo suficiente para terminar su comida. Ahora, incluso respirar al mismo ritmo que él se sentía como una intromisión. Tal vez llegue tarde mañana, dijo Gabriel finalmente, con los ojos aún en su teléfono. Tengo una reunión sobre un nuevo proyecto. Daniela asintió y luego me miró. Qué bueno que estás tomando un descanso. Amalia, te lo has ganado. Sus palabras flotaron, demasiado ensayadas, como si ya creyera que estaba desempleada. Forcé una sonrisa y tomé otro sorbo de agua para no responder. Cuando me levanté para recoger los platos, mis ojos captaron algo medio escondido bajo una pila de correo, en la encimera un folleto brillante, del tipo
que usan los agentes inmobiliarios para casas en venta. En la parte superior, en letras azules y audaces, decía Propiedades de la calle Hidalgo. La imagen de nuestra calle, nuestro hogar. Mirándome fijamente, que se sintió como un reclamo sobre la vida que había construido durante décadas. Mi corazón dio un pequeño vuelco inexplicable. Esa era nuestra calle, nuestro hogar. La imagen en la portada era de una casa parecida a la mía, pintura fresca, césped impecable. Esa calma perfecta que nunca revela quién tuvo que irse para que luciera así. Deslicé el folleto de nuevo bajo los sobres antes de que lo notaran. Daniela soltó una risa suave por algo que dijo Gabriel, un sonido ensayado que no llegó a sus ojos. Enjuagué los platos en silencio. El aroma a jabón de limón cortando el aire viciado. Por primera vez en años, la casa se sentía extraña, como si perteneciera a alguien más y yo solo estuviera de visita. Es curioso cómo las cosas pequeñas regresan a ti cuando el aire de tu propia casa se vuelve ajeno. La distancia no había aparecido de la noche a la mañana. Se había colado silenciosamente, con una cara conocida. Recordé la primera vez que lo noté. Gabriel había contratado a un plomero para arreglar el baño del segundo piso sin mencionármelo. Cuando le pregunté, dijo con ligereza: «Es más fácil si yo me encargo». «Mamá, no tienes que preocuparte». Me convencí de que era amabilidad, que solo quería ayudar, pero pasó una y otra vez cerraduras nuevas en la puerta trasera. Pólizas de seguro renovadas sin mi firma. Cada vez me decía que no valía la pena pelear por eso. Luego estaba Daniela, siempre cuidadosa, siempre cortés, pero nunca cálida. Soltaba comentarios sobre cómo las casas grandes pueden sentirse solitarias o cómo las comunidades para jubilados son más seguras hoy en día. Sonreía al decirlo, pero había cálculo en sus ojos, como si estuviera midiendo cuánto resistiría antes de ceder. Esa tarde, mientras revisaba el correo, encontré un aviso de la Municipalidad de Puebla. Los impuestos de la propiedad estaban atrasados. La fecha en rojo tenía casi 3 meses. Mi nombre estaba impreso junto al de Gabriel, aunque nunca lo había añadido a la cuenta. Debajo, en otro sobre, ya abierto, había un recordatorio sobre facturas de servicios sin pagar. Una certeza helada se asentó. La vida que creía controlar había pasado silenciosamente a sus manos. Una claridad fría y lenta se instaló en mí. Gabriel debía estar interceptando las cartas. Más de una vez me había dicho: «Yo me encargo de las cuentas. Mamá, deberías descansar». Me senté a la mesa de la cocina, con los papeles esparcidos frente a mí, la luz del sol derramándose sobre la tinta como una acusación. Había confiado en él para que me ayudara, para que me protegiera como yo lo protegí alguna vez. Ahora no estaba segura de quién cuidaba a quién, ni a qué costo. La casa se había vuelto inquietantemente silenciosa en las últimas semanas, como si estuviera conteniendo el aliento. Empecé a pasar más tiempo en mi cuarto, leyendo en la cama hasta tarde, solo para evitar los silencios de abajo. Esa noche, me senté con un libro abierto en el regazo, fingiendo leer mientras la lluvia golpeaba la ventana. Entonces, lo escuché la voz de Gabriel, baja y cortante. Desde el pasillo afuera de mi puerta, estaba al teléfono, caminando de un lado a otro. «Ella cree que está en la ruina», dijo. Su tono tenía esa impaciencia que usaba con contratistas o cobradores. «Pronto la haremos firmar». Mi pecho se apretó. Un momento después, la voz más suave de Daniela se coló por la rendija bajo la puerta, con una mezcla de diversión y alivio. Rió quedamente. «Lo estás manejando perfecto. Solo manténla tranquila». Me quedé helada, conteniendo la respiración para que ni el crujido del piso me delatara. Escuché el leve roce de papeles, el sonido de Gabriel abriendo el cajón de la cocina donde guardábamos los documentos de la casa. Una vez que firme, continuó: «El proceso será rápido. No va a pelear. Confía en mí». Sus palabras se deslizaron bajo mi piel como hielo. Presioné mi palma contra el marco de la cama, estabilizándome mientras la habitación parecía inclinarse.
La voz que conocía desde su primera palabra ahora sonaba como la de un extraño medida, deliberada, ocultando algo que no quería entender. Sus pasos se dirigieron al comedor. Daniela murmuró algo que no alcancé a escuchar, y luego una puerta se cerró suavemente. Me quedé allí, en la penumbra, mirando el patrón del papel tapiz hasta que se desdibujó. Quise creer que había oído mal, que había una explicación inocente, un nuevo préstamo, un negocio, algo que no tenía que ver conmigo, pero en el fondo ya lo sabía. La lluvia seguía cayendo, constante y fría, y cada gota parecía repetir la misma palabra que temía decir en voz alta. La mañana llegó pálida y gris, del tipo que nunca despierta del todo en Oaxaca. Me moví en silencio, pantuflas. El clic de la tetera al apagarse. Gabriel y Daniela ya estaban abajo. Escuché el leve tintineo de los platos, el murmullo de sus voces mezclándose con la lluvia constante afuera. Casi me quedé en mi cuarto. Casi. Pero algo me hizo detenerme en lo alto de las escaleras. Sus palabras se oían más claras de lo que deberían. La voz de Daniela llegó primero, suave y práctica, como cuando creía que nadie la escuchaba. Cuando se dé cuenta de que no puede pagar los impuestos, tendrá que vender. Hubo una pausa. Luego Gabriel respondió bien. Por fin pondremos la casa en el mercado. Mi respiración se atoró. Aguda y dolorosa, me apoyé contra la pared, aferrándome al pasamanos para no perder el equilibrio. Daniela sirvió café. Podemos usar el valor de la casa para el nuevo lugar. Es el momento perfecto antes de que el mercado baje otra vez. Gabriel suspiró. Un sonido cansado que antes significaba largas horas de trabajo, pero ahora solo cálculo. No discutirá. Confía en mí. Le diré que es lo más inteligente. Mi mundo se redujo al sonido de sus voces. La cocina, la misma que pinté durante años, donde mi esposo y yo celebramos cada cumpleaños. Cada Navidad ahora parecía un escenario para extraños. Daniela rió suavemente. Tal vez deberíamos empezar a buscar esta semana. Encontré una casa en San Miguel de Allende con un patio grande. Cuando ella se vaya, por fin será nuestro espacio. Se vaya. Esa palabra golpeó más fuerte que cualquier otra. No mudada, no jubilada, se vaya. Me di la vuelta, cuidando de no hacer crujir el piso. Mi esposo y yo compramos esta casa hace 36 años, cuando éramos jóvenes y demasiado optimistas para pensar en pérdidas. Cada pared, cada tabla llevaba nuestra historia. Él construyó el porche delantero con sus manos, lijando cada barandal hasta que brillara. Todavía podía verlo allí, arrodillado, sonriéndome a través del aserrín y la luz del sol. Ahora, el hijo que criamos quería venderlo todo por una ganancia. Me quedé en el pasillo, con las manos temblando, el té enfriándose en mi taza. Las voces abajo se suavizaron en risas. Ya no escuché las palabras, solo el sonido de algo rompiéndose dentro de mí. Silencioso, pero definitivo. El sueño no llegó. Me quedé despierta mirando el techo. El ritmo de la lluvia en las ventanas fundiéndose en un sonido interminable. Mi mente volvía a las mismas imágenes. Gabriel a los 12, sonriendo mientras me daba su primer cheque de la ferretería. Gabriel a los 20, paseándose por la cocina la noche antes de entrar a la universidad, preocupado porque no podía pagar la colegiatura. Esa noche le di un cheque sin dudarlo. Págame cuando puedas, le dije, aunque nunca esperé un peso. Ahora me preguntaba qué había cambiado entre ese niño y el hombre abajo, haciendo planes con mi casa. Intenté encontrar el momento exacto en que todo cambió. Una grieta en el tiempo donde el amor se convirtió en algo más silencioso, más frío. En algún momento me senté y encendí la lámpara de noche. El pequeño círculo de luz se sentía casi desafiante. Abrí el cajón y saqué la foto familiar gastada que había guardado por décadas Gabriel sin los dientes frontales. El brazo de su padre alrededor de ambos. Recorrí la sonrisa de mi esposo con la yema del dedo. Él habría sabido qué hacer. Siempre lo supo. Pero esta era mi casa ahora, mi vida, mi lucha. En algún momento de la noche,
El dolor comenzó a cambiar. Seguía allí, pero dejó de vaciarme y empezó a llenarme con algo más firme, más pesado de determinación. Cuando la primera luz pálida del amanecer se coló por las persianas, me acerqué a la ventana y miré la calle mojada, las hojas de los naranjos brillando bajo la farola. Mi reflejo me devolvió la mirada, cansado, pero claro. Si piensas que soy débil, susurré. Has olvidado quién te crió. La mañana después de esa larga noche sin dormir, preparé té y no lo tomé. La taza se enfrió a mi lado mientras abría los cajones de mi escritorio uno por uno. Durante años, había guardado cada registro, recibos, documentos de la hipoteca, formularios de impuestos, porque mi esposo siempre decía, el papel dice la verdad cuando la gente la olvida. A media mañana, la mesa estaba cubierta de carpetas amarillentas y ligas. Trabajé despacio, metódica, separando lo viejo de lo actual, revisando cada página en busca de lo que más necesitaba pruebas. Pruebas de que la casa no era de Gabriel, no de Daniela, sino nuestra, mía, en el fondo de una carpeta etiquetada Reparaciones del Hogar 2007. Encontré una copia notariada de la escritura, mi nombre y el de mi esposo, uno al lado del otro. Exhalé, la primera respiración que no dolió en días. Debajo, recibos de impuestos y registros de seguros que se remontaban a décadas, todos firmados por mí. Pasé horas organizándolos en un orden cuidadoso, hasta que cada hecho fuera claro e innegable. Cuando terminé, saqué mi celular y busqué entre mis contactos hasta encontrar el nombre de Patricia Gómez. Patricia y yo trabajamos juntas en la secundaria hace años. Ella manejaba las cuentas administrativas antes de pasar al derecho inmobiliario. Contestó al segundo timbre, su voz aún brillante y enérgica. Amalia, ¿cuánto tiempo le conté? Lo más simple que pude, lo que estaba pasando. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo una pausa. Hiciste bien en llamarme, dijo finalmente. Trae todos los documentos que tengas. Nos aseguraremos de que la casa se quede donde pertenece. Y actualiza tu testamento, pero hazlo en silencio. Esa palabra en silencio se quedó conmigo. Por la tarde, cambié las contraseñas de mi banco, aseguré mis ahorros y trasladé las carpetas más importantes a una caja de seguridad en la cooperativa de crédito. El empleado no hizo preguntas, y lo agradecí. Caminando a casa bajo la llovizna, me sentí más ligera. El miedo seguía allí, pero ahora tenía forma. Algo que podía sostener y enfrentar. Por primera vez en semanas. No estaba esperando a que me lastimaran. Estaba preparándome para estar lista. Lo llamaron una charla familiar. El mensaje de Daniela llegó a media mañana breve. Cortés e imposible de rechazar. Cena esta noche. Deberíamos hablar de algunas cosas sobre la casa. Cuando bajé, la mesa del comedor estaba despejada. Un guisado de res hervía en el horno. El aroma llenando el aire con una especie de actuación extraña. Gabriel sirvió vino. Su tono ligero, ensayado. Has estado muy estresada últimamente, mamá. Daniela y yo pensamos que tal vez podríamos ayudarte. Tomé asiento, crucé las manos en mi regazo y esperé. Daniela deslizó una carpeta sobre la mesa, su sonrisa tensa. Hablamos con un asesor financiero, dijo. Los impuestos de la propiedad son demasiado altos para que los manejes sola. Si dejas que Gabriel se encargue, podemos refinanciar el préstamo, consolidar los pagos, será más fácil. Su voz se suavizó en la palabra fácil, como si me ofreciera clemencia en lugar de engaño. Gabriel asintió rápido. Solo necesitamos tu firma. Es solo un trámite. Seguirás viviendo aquí. Por supuesto. Abrí la carpeta. El lenguaje legal llenaba la página. Pero Patricia ya me había mostrado qué buscar. La cláusula de transferencia estaba ahí, como una trampa, escondida en términos sobre derechos de administración. Cerré la carpeta. La puse de nuevo en la mesa y miré a mi hijo. Sus ojos parpadearon, buscando en mi rostro la vacilación habitual. La madre que dudaría, sonreiría y perdonaría,
Aprecio el esfuerzo, dije en voz baja, pero la casa no es tuya para administrar, y no soy tu carga para llevar. Por un momento nadie habló. El reloj en la pared marcaba los segundos suavemente. Un sonido tan constante que parecía el latido de la casa misma. Daniela parpadeó. No entiendo. Lo harás, respondí. Hablé con mi abogada. Todo está resuelto. La mandíbula de Gabriel se tensó. ¿Hiciste qué? ¿Los documentos de propiedad están actualizados? Dije. Los impuestos están pagados. Las cerraduras se cambiarán por la mañana. Empujó su silla hacia atrás, la ira brillando en sus ojos, pero me levanté primero. Mi voz se mantuvo tranquila. La cena huele delicioso. Comeré después. Mientras subía las escaleras, la casa se sentía sólida de nuevo bajo mis pies. Cada paso un recordatorio de a quién seguía perteneciendo. Las repercusiones llegaron silenciosamente, como un cambio lento de estación. En unas semanas, Daniela empacó sus cosas y se fue, dejando solo unas cajas en el garaje y un silencio que se sentía casi misericordioso. Gabriel intentó mantener su negocio a flote, pero las noticias corren rápido en barrios como el nuestro. Los contratistas dejaron de llamar. Los clientes desaparecieron. No celebré nada de eso. Simplemente seguí con mis días, constante y deliberada. Patricia manejó los papeles de la venta, y cuando la casa finalmente cambió de manos, me paré en el porche por última vez, viendo a los de la mudanza llevarse lo último de mis cosas. Los naranjos susurraban con la brisa, sus hojas rozando el tejado como una despedida. Saldé cada deuda, até cada cabo suelto y me mudé a un pequeño departamento con vista al río Lerma, cerca del puente de San Juan del Río. La primera noche allí, dejé las ventanas abiertas. El sonido del agua llenó la habitación constante. Vivo, sin juzgar, por primera vez en años, me sentí libre de cargas. No había nadie a quien explicarme, nadie esperando que fallara, solo el río, el silencio y la suave certeza de que la libertad no siempre llega con alegría. A veces viene envuelta en pérdida, y aún así se siente como paz. La primavera llegó temprano ese año, la lluvia se dio, y los árboles de cerezo a lo largo del río florecieron pálidos y delicados, como una disculpa silenciosa del mundo mismo. Me había acostumbrado a mi pequeño departamento el murmullo de la calle abajo, la luz filtrándose por cortinas de encaje, el ritmo de vivir sola. La mayoría de los días trabajaba en la biblioteca. Llegaba a casa, cocinaba algo sencillo y leía hasta el atardecer. La vida se había vuelto manejable otra vez, simple, pacífica. Un sábado, alguien tocó la puerta. Cuando la abrí, Gabriel estaba allí. Se veía mayor, cargado con el tipo de cansancio que no viene de los años, sino de la culpa. No pensé que me recibirías, dijo suavemente. ¿No estaba segura de hacerlo? Respondí. Entró, echando un vistazo al pequeño comedor. Sus ojos se detuvieron en la foto enmarcada de su padre y yo junto a la estantería. Por un largo momento, ninguno habló. Luego, su voz rompió el silencio. Nunca quise tu dinero, mamá. No, dije en voz baja. Querías mi silencio. Bajó la cabeza. Lo siento. No quedaba nada que discutir, nada que defender. Extendí la mano. Toqué la suya brevemente. Lo sé. Cuando se fue, el sol ya se había puesto. Me paré junto a la ventana, viendo el río capturar los últimos hilos de luz. Luego caminé al porche y encendí la pequeña lámpara que traje de la casa vieja, la que solía brillar en las largas noches de espera. Su brillo se extendió suavemente por el cristal. Susurré al aire tranquilo. Esta luz ya no es para esperar, es para la paz, y por primera vez lo creí.